Te dijeron que pensar mucho es ser sabio. Que analizarlo todo es ser maduro. Que anticipar cada detalle es responsabilidad. Pero ¿y si te dijera que eso mismo, ese exceso de pensamiento, es lo que está apagando tu fe, drenando tu alma y desconectándote del cielo? ¿Y si no es un hábito de inteligencia, sino una forma disimulada de incredulidad? Porque sí, cuando pensar demasiado ocupa el lugar de Dios en tu vida, se convierte en un peso espiritual. Un peso que no puedes ver, pero que te hunde por dentro. Quizás tú también sientes eso. Que tu mente no se calla. Que aun cuando oras, los pensamientos siguen gritando. Que aunque crees en Dios, no puedes dejar de repasar cada posibilidad, cada y sí, cada escenario. Vives agotado sin haber hecho nada físico. Cargas el alma con ideas, miedos, suposiciones. Y lo peor, sigues creyendo que es normal. Pero no lo es. No fuiste diseñado para sostenerlo todo en la mente. Fuiste diseñado para descansar en su presencia. En esta serie no vas a encontrar frases vacías ni consejos básicos. Aquí vamos a confrontar mentiras que creías como verdades. Vamos a hablar de lo que pocos hablan, de cómo el exceso de control mental te roba la paz, de cómo la lógica puede convertirse en tu cárcel espiritual, de cómo volver a confiar sin tener todas las respuestas. Y lo mejor, vamos a mostrarte cómo romper ese ciclo, paso a paso, desde lo profundo, desde lo devocional, desde lo práctico. Porque sí, hay una salida. Y comienza cuando decides soltar el pensamiento y abrazar la fe. No es casualidad que lo primero que escuchas en el día afecte cómo caminas. No es coincidencia que una frase, una noticia, una palabra dicha apenas al abrir los ojos tenga tanto poder sobre tu estado emocional, tu enfoque y tu actitud. Lo que entra primero en tu mente cada mañana establece el tono de todo lo que sigue. Es como una brújula invisible que marca el norte de tu alma. Por eso, la primera palabra del día es sagrada. Porque no solo informa tu dirección, la define. Y si esa palabra no viene de Dios, vendrá del miedo, de la prisa, de la comparación o del caos. Pero siempre vendrá algo. Siempre habrá una voz que quiera tomar el control de tu día desde el primer segundo. Y en un mundo donde las redes, los mensajes y los pendientes nos esperan apenas abrimos los ojos, no es difícil perder el enfoque espiritual antes incluso de tocar el suelo con los pies. Nos despertamos, tomamos el celular, vemos una noticia, una notificación, una frase negativa, un recordatorio de lo que no hemos hecho, y con eso, sin darnos cuenta, nuestra alma empieza a caminar con peso. El corazón se acelera. La mente se llena. El espíritu se apaga. Y lo más triste es que ni siquiera lo notamos. Porque nos hemos acostumbrado a comenzar el día desde la urgencia, no desde la presencia. Pero cuando decides que la primera palabra del día venga de Dios, todo cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrentas con el alma desprotegida. Ya no sales al mundo con el tanque vacío. Ya no actúas por impulso, sino por dirección. Porque una sola palabra suya, antes que cualquier otra, puede alinear tu mente, limpiar tus pensamientos, calmar tus emociones y recordarte quién eres. Porque Dios no solo te da información, te da identidad. Y cuando lo primero que oyes es su voz, entonces ya no vives desde el ruido, sino desde la verdad. He vivido mañanas en las que lo primero que oí fue mi ansiedad. Me desperté con un pensamiento como una piedra en el pecho. Algo que debía resolver. Algo que me preocupaba. Algo que me robaba la paz antes de abrir completamente los ojos. Y me di cuenta de que si no decidía conscientemente qué palabra me iba a dirigir, cualquier cosa lo haría. Un pendiente, una culpa, una comparación. Y entonces entendí que no se trata solo de orar en la mañana. Se trata de quien tiene el primer lugar en tu oído, en tu pensamiento, en tu espíritu. Porque el primero en hablar muchas veces gana el control. Dios quiere ser esa primera voz. No para dominarte, sino para darte dirección. No para imponerse, sino para acompañarte. Porque cuando Él habla primero, tú respiras diferente. Caminas diferente. Decides diferente. No porque seas más fuerte, sino porque estás más lleno. Porque empezaste desde el cielo, no desde la tierra.
porque tu alma se ubicó en lo eterno antes de enfrentarse con lo cotidiano. Y eso no es religiosidad, es estrategia espiritual. Es inteligencia emocional guiada por convicción. Es elegir quién tendrá el primer acceso a tu mente cada día. Y no necesitas horas. A veces basta con un versículo leído en voz alta. A veces con una frase que repites con fe. A veces con una oración sencilla antes de salir de la cama: Señor, que hoy hable más tu voz que mi ansiedad. Y esa declaración, aunque pequeña, empieza a construir dentro de ti un hábito, el de filtrar tu día a través de Dios, no de tus emociones. Porque no puedes controlar todo lo que te espera, pero sí puedes decidir desde dónde lo vas a enfrentar. Y si sales desde su palabra, ya no importa cuán grande sea el día, ya tienes dirección. Hay una fuerza espiritual en la palabra primera. Porque no solo informa tu mente, sino que activa tu fe o tu temor. Por eso es tan clave decidir qué entra primero. Porque si permites que lo primero sea una palabra de comparación, pasarás el día sintiéndote insuficiente. Si es una palabra de presión, caminarás acelerado. Si es una palabra de culpa, todo lo verás con peso. Pero si es una palabra de gracia, vivirás liviano. Si es una palabra de promesa, vivirás con esperanza. Si es una palabra de identidad, caminarás con propósito. La elección es tuya. Todos los días. Cada mañana. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día. Eso significa que cada día empieza con una renovación desde el cielo. Pero tú decides si tomas esa renovación o si simplemente repites el desgaste del día anterior. Porque si lo primero que haces es alimentar tu alma con lo de siempre, no vivirás lo nuevo. Seguirás en lo mismo. Pero si detienes todo por un momento y dices: Dios, háblame primero tú, entonces abres un portal diferente. Ya no sales reaccionando, sales respondiendo. Ya no corres, caminas guiado. Ya no luchas solo, caminas con el cielo a tu lado. He conocido personas que cambiaron su vida espiritual solo con cambiar su mañana. No hicieron nada extraordinario. Solo dejaron de revisar el celular como primer acto del día y comenzaron a buscar una palabra de Dios. Un salmo. Una promesa. Una oración. Algo que los alineara antes de entrar en el ritmo loco del día. Y el cambio fue notorio. Menos ansiedad. Más claridad. Menos queja. Más gratitud. Porque lo que entra primero en tu mente, muchas veces determina lo que sale de tu boca. Y si la primera palabra es vida, el resto del día se alinea con esa vida. Tal vez tú también necesitas hacer ese cambio. Tal vez has estado empezando tus días desde el cansancio, desde la presión, desde la expectativa de lo que falta. Pero hoy puedes empezar distinto. Hoy puedes decir: no quiero comenzar un día más sin recibir primero una palabra tuya, Dios. Y no tienes que ser perfecto. Solo dispuesto. Solo presente. Solo abierto. Y Él hablará. Porque Dios siempre habla. Pero lo hace con más claridad en el lugar donde hay quietud, entrega y oído dispuesto. Y ese lugar es el primer instante de tu día. Ese momento donde aún no te has contaminado con nada externo. Ese momento donde todavía puedes marcar el ritmo con intención. ¿Y si mañana decides empezar así? ¿Y si apartas 2 minutos solo para leer un versículo y repetirlo en voz alta como declaración? ¿Y si pones una adoración suave antes de ver el celular? ¿Y si haces del primer pensamiento un gracias en vez de un ya es tarde? Son gestos pequeños, pero con impacto eterno. Porque no se trata del tiempo, se trata de la prioridad. De quien habla primero. Y cuando es Dios, entonces todo se alinea. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no estás caminando solo, ni en automático. La dirección de tu día no se define cuando sales de casa. Se define cuando decides con qué alimentas tu alma en el primer minuto. Y si ese alimento viene de arriba, entonces cada paso tiene sentido. Cada decisión tiene paz. Cada reto tiene gracia. No porque el día sea fácil, sino porque tú ya fuiste afirmado en lo eterno. Y eso cambia todo. Orar al comienzo del día no es una rutina religiosa, es una estrategia espiritual.
Es una forma de decir, Dios, no quiero enfrentar nada sin ti. Es reconocer que el primer pensamiento, la primera palabra y el primer respiro consagrado a su presencia, no solo bendicen las horas que siguen, sino que alteran por completo la forma en que las vives. Porque la oración no es una pausa en el día, es el principio del orden. Es la acción que acomoda el alma antes de que el cuerpo se mueva. Es lo que abre los ojos del corazón antes de que los pies toquen el suelo. Muchas veces creemos que orar es una tarea más en la agenda espiritual. Pero no. Orar es como encender la luz en una habitación oscura. No cambia lo que está dentro, pero te permite verlo todo de manera distinta. Y cuando oras al comienzo, todo lo que viene después se filtra por esa luz. Tus pensamientos, tus reacciones, tus decisiones, todo pasa por el filtro de la presencia de Dios. Y eso hace la diferencia. Porque sin oración, el día te arrastra. Pero con oración, tú lideras. No porque tengas más fuerza, sino porque ya no dependes solo de la tuya. Yo he vivido ambas realidades. Días que comenzaron sin oración y días que comenzaron con ella. La diferencia es abismal. En los primeros, cualquier cosa me desestabilizaba. Un mensaje, una mala noticia, un cambio de planes. Porque salí al mundo sin escudo. Pero cuando oré primero, todo cambió. No porque el día fuera perfecto, sino porque yo estaba fortalecido. Con otra visión. Con otra actitud. Porque orar no solo mueve el cielo, también te mueve a ti. Te cambia por dentro. Te centra. Te equilibra. Te alinea con lo que de verdad importa. Hay una profundidad en la oración matutina que pocas veces exploramos. No se trata solo de pedir cosas. Es un espacio donde se establece comunión. Donde la mente se rinde, el alma respira y el espíritu se despierta. Es el momento donde escuchas dirección, recibes ánimo y permites que Dios tome el volante antes de que empiecen las curvas del día. Es decirle, no sé qué vendrá, pero quiero estar contigo cuando venga. Es abrir el corazón antes de que el día lo endurezca. Es ablandar la mente antes de que las preocupaciones la saturen. Y no se trata de una oración perfecta. No necesitas palabras rebuscadas, ni fórmulas sagradas. Solo necesitas sinceridad. Hay mañanas en las que solo puedes decir, aquí estoy, Dios. No tengo mucho que decir, pero quiero que estés aquí. Y esa frase, dicha con humildad, es suficiente. Porque Dios no mide la elocuencia de tu oración, sino la disposición de tu corazón. Él responde a la verdad, no a la apariencia. Y cuando oras así, al comienzo, sin filtros ni prisas, Él se manifiesta. A veces con una paz inesperada. A veces con un versículo en la mente. A veces solo con la certeza de que no estás solo. Muchos buscan soluciones antes de orar. Pero cuando haces lo contrario, cuando oras primero, muchas veces ya no necesitas tanta solución. Porque la oración misma reordena lo interno. Te prepara. Te hace menos reactivo, más receptivo. Te da gracia donde antes había juicio. Te da paciencia donde antes había queja. Porque la oración no solo te conecta con Dios, te reconecta contigo mismo. Con tu propósito. Con tu esencia. Con lo que realmente fuiste llamado a vivir ese día. Y entonces, ya no vas por el día sobreviviendo, vas sembrando. Orar al comienzo también rompe cadenas invisibles. Es como barrer la casa espiritual antes de que entren los visitantes del día. Echas fuera el temor, la ansiedad, la culpa. Y en su lugar, permites que entre la paz, la dirección, la fuerza. Es un espacio donde renuevas tu pacto con Dios. Donde dices, hoy también quiero que seas el centro. Y aunque ayer haya sido un desastre, hoy comienza diferente. Porque cada día es una hoja en blanco. Y la oración es el primer trazo que define lo que estás dispuesto a vivir. Yo he aprendido a no confiar en mis emociones matutinas. Porque muchas veces me despierto con el alma cargada, con pensamientos confusos, con el cuerpo cansado. Pero cuando oro, aunque sea unos minutos, algo se alinea. Algo se limpia. Algo se activa. Porque la oración no necesita condiciones ideales para funcionar. Solo necesita un corazón que diga,
aquí estoy. Y eso, aunque parezca poco, es todo lo que Dios necesita para empezar a obrar. La oración al comienzo también te protege de ti mismo, de tus impulsos, de tus hábitos, de tus patrones automáticos. Es una pausa sagrada que dice, antes de responder, antes de correr, antes de distraerme, quiero estar contigo. Y eso marca la diferencia. Porque muchas veces el problema no es el día, sino cómo lo empezamos. Y si lo empiezas corriendo, sin detenerte, sin respirar, sin buscar, entonces cualquier tropiezo parece montaña. Pero si comienzas en oración, incluso las montañas se ven con otros ojos. Porque ya no las enfrentas solo. ¿Y qué puedes orar en ese comienzo? Puedes agradecer. Puedes entregar tu agenda. Puedes pedir sabiduría. Puedes callar y solo escuchar. Puedes declarar su palabra. Puedes rendir tu voluntad. Puedes orar por otros. No hay límites. Pero lo importante es que lo hagas. Que no empieces sin pasar por ese altar íntimo. Porque ese altar es el que sostiene todo lo demás. Sin él, todo tambalea. Con él, incluso el caos encuentra su lugar. También he notado que cuando oro al comienzo, soy más consciente de Dios durante el resto del día. Es como si mi espíritu quedara más sensible. Como si la conversación no terminara, sino que simplemente se hiciera continua. Como si esa pequeña oración matutina abriera una puerta que se mantiene entreabierta. Y entonces, lo siento en los detalles. En un silencio. En una sonrisa. En una pausa inesperada. Porque cuando oras al comienzo, no estás haciendo una tarea, estás abriendo una relación que se extiende hasta la noche. Tal vez tú piensas que no tienes tiempo. Que la mañana es muy rápida, que hay niños, trabajo, pendientes. Pero no se trata de cantidad, sino de enfoque. A veces, 60 segundos de oración profunda valen más que 15 minutos de palabras apuradas. A veces, un gracias por este día, guíame dicho con fe tiene más peso que una oración larga sin atención. Dios no quiere tiempo robado. Quiere tiempo real. Quiere un corazón dispuesto. Y eso sí puedes ofrecerle, aún en medio del caos. Hoy puedes tomar una decisión distinta. Puedes poner el despertador 5 minutos antes. Puedes dejar una Biblia abierta sobre la mesa. Puedes colocar una oración escrita junto a tu cama. Puedes programar un audio devocional al despertar. Puedes crear un hábito, no para impresionar a Dios, sino para estar con Él. Y créeme, esos 5 minutos pueden cambiar tu día entero. No porque tú seas más fuerte, sino porque te uniste al que sí lo es. Porque orar al comienzo, cambia todo. Cambia el tono del día. Cambia tu estado emocional. Cambia tus reacciones. Cambia tu enfoque. Te alinea con el cielo. Te recuerda tu identidad. Te cubre. Te abraza. Te llena. Y cuando sales de ese espacio, puede venir lo que sea, que tú ya estás firme. Vivimos en una cultura que glorifica el afán. Que aplaude al que no se detiene, al que va deprisa, al que siempre tiene algo entre manos, al que no descansa. Nos enseñaron que cuanto más haces, más vales. Que si no te estás moviendo, te estás quedando atrás. Y así, día tras día, el alma se cansa, el cuerpo se apaga y el espíritu se desconecta. Porque en medio de tanto movimiento, se nos olvida algo fundamental: Dios no bendice el afán, Dios bendice la obediencia. Y aunque el mundo diga lo contrario, el reino opera en otro ritmo. Uno que prioriza el escuchar antes que correr. El obedecer antes que apurarse. El rendirse antes que planificar. Jesús nunca vivió con prisa. Caminó con propósito, no con urgencia. No fue esclavo de la agenda de otros. No dejó que el afán lo dirigiera. Su vida fue la expresión perfecta de obediencia tranquila. Cada paso estaba guiado por el Padre. Y eso es lo que Dios espera de nosotros también. Que aprendamos a caminar no desde la presión, sino desde la guía. Porque muchas veces, el afán que sentimos no nace del espíritu, sino del miedo. Miedo a no llegar. Miedo a no lograrlo. Miedo a perder algo. Y cuando el miedo guía, la paz desaparece.
Hay un pasaje en la Biblia que lo deja claro. Marta estaba afanada, ocupada, ansiosa, y Jesús le dijo que su hermana María había escogido la mejor parte. ¿Por qué? Porque María estaba sentada, escuchando. Detenida. Atenta. Mientras Marta corría, servía, hacía. Y aunque lo que hacía no era malo, no era lo que Jesús pedía en ese momento. Porque el afán muchas veces se disfraza de servicio, pero lo que Dios está buscando es atención. Disponibilidad. Obediencia. Porque la obediencia requiere pausa. Requiere oído afinado. Requiere espíritu sensible. Y eso no nace del afán, sino del silencio interior. Yo he vivido temporadas donde el afán me robó la claridad. Donde estaba tan ocupado haciendo cosas para Dios que me olvidé de estar con Dios. Donde confundí productividad con propósito. Y el alma lo sintió. Me volví más irritable, más cansado, más desconectado de mí mismo. Hasta que entendí que lo que Dios espera no es una agenda llena, sino un corazón rendido. No busca el que hace más, sino el que escucha mejor. Porque la obediencia no siempre es visible, pero siempre es poderosa. A veces, obedecer es simplemente detenerse. Decir no cuando todos esperan que digas sí. Guardar silencio cuando todo en ti quiere hablar. Esperar cuando el mundo te exige correr. El afán es ruido. La obediencia es dirección. Y cuando tu vida está llena de ruido, no hay espacio para la dirección divina. Porque Dios no grita sobre el caos. Él susurra en la calma. Y si no haces espacio para oírle, terminarás tomando decisiones basadas en presión, no en fe. En expectativas humanas, no en convicciones espirituales. Y eso, con el tiempo, te pasa factura. Porque el alma no fue diseñada para vivir a 120 por hora. Fue creada para caminar con aquel que va delante. Y para caminar con él, necesitas ritmo. No velocidad. Necesitas paz. No prisa. Dios bendice la obediencia porque ella nace de la fe. De esa confianza profunda que dice, no necesito correr, solo necesito seguirte. Y eso, aunque parezca pasivo, es lo más activo que puedes hacer. Porque obedecer es actuar cuando Él dice, no cuando tú sientes. Es moverse cuando Él guía, no cuando la presión aprieta. Es descansar cuando Él lo pide, no cuando ya no puedes más. Y ese estilo de vida, obediente, rendido, atento, es el que abre puertas, no el afán. Porque el afán puede darte resultados, pero no fruto. Puede producir cansancio, pero no propósito. Hay muchas personas hoy cosechando los frutos amargos del afán. Matrimonios desconectados por falta de presencia. Cuerpos agotados por años de no escuchar al alma. Propósitos diluidos en la presión del hacer. Y todo porque confundimos movimiento con dirección. Pero Dios no te llamó a hacerlo todo. Te llamó a hacer lo que Él diseñó para ti. Y solo lo sabrás si estás dispuesto a parar. A preguntar. A escuchar. A obedecer, incluso cuando lo que Él pide no tiene sentido para tu lógica. Recuerdo una vez en que tenía muchas oportunidades delante. Todas parecían buenas. Todas eran de Dios, según mi mente. Pero una noche, orando en silencio, sentí claramente en mi espíritu, no es tiempo de más, es tiempo de menos. Y aunque todo en mí gritaba aprovecha, la obediencia decía espera. Y obedecí. Me costó. Perdí algunas cosas humanas. Pero gané algo más valioso, paz. Porque cuando obedeces, aunque el camino sea estrecho, el alma respira. Y eso, en esta vida, vale más que cualquier logro. Tal vez tú también estás ahí. En medio de mucho por hacer. Con puertas abiertas, presiones que aumentan y una voz interior que no se calla. Pero, ¿has preguntado qué quiere Dios de ti en esta temporada? ¿O simplemente estás reaccionando al ritmo del mundo? Porque si no haces esa pausa sagrada para preguntar, terminarás cansado. Lleno de cosas que hiciste por Dios, pero sin fuerza para disfrutarlo. Porque el alma no se llena con tareas. Se llena con obediencia. Y la obediencia no siempre es visible. A veces es interna.
A veces es decir, hoy me detengo a escuchar. O hoy no publico nada. O hoy necesito desconectar para volver a conectar. Y eso, aunque el mundo lo vea como flojera, es sabiduría. Porque solo desde el descanso viene la claridad. Solo desde el silencio viene la palabra precisa. Y solo desde la obediencia nace el fruto eterno. Porque el afán produce sudor, pero la obediencia produce fruto. Y Dios bendice el fruto, no el cansancio. La obediencia también requiere humildad. Porque muchas veces queremos impresionar a Dios con lo que hacemos, cuando Él solo quiere que estemos donde debemos estar. Y eso implica renunciar al aplauso humano. Implica soltar la necesidad de hacer mucho para ser valioso. Implica aceptar que a veces, lo más espiritual es no hacer nada hasta que Él hable. Porque en ese nada, Él trabaja en tu interior. Porque mientras tú esperas en silencio, Él ordena las cosas por fuera. Y cuando te mueves desde ese lugar, tu acción ya no nace del afán, sino de la certeza. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Puedes decir eso de tu vida hoy? ¿O estás llevando un peso que no te corresponde? Porque si lo que haces para Dios te está agotando más de lo que te edifica, tal vez no es obediencia, sino afán. Y eso no lo digo para culparte, sino para invitarte a revisar. Porque Dios no necesita que te agotes por Él. Solo quiere tu disposición. Tu oído. Tu sí sincero. Tu obediencia, aunque no entiendas. Y eso sí lo bendice. Hoy puedes hacer una pausa. Respirar. Preguntar, Señor, ¿qué esperas realmente de mí hoy? Y esperar la respuesta. Tal vez no venga en un instante. Pero vendrá. Y cuando llegue, será clara. Y cuando la sigas, sentirás alivio. Porque obedecer es soltar el peso del mundo para abrazar la paz del cielo. Y esa paz no tiene precio. Empezar con confianza suena sencillo, pero la mayoría de las veces comenzamos desde el miedo. Miedo al error, al rechazo, a no estar listos, a fallar, a lo desconocido, a no tener lo necesario. Y ese miedo, si no se entrega a los pies de Dios, termina robando no solo la paz, sino también las oportunidades. Porque el temor paraliza, mientras que la confianza impulsa. Y no hablo de una confianza superficial, basada en motivación vacía o en pensamientos positivos reciclados. Hablo de una confianza espiritual, profunda, construida sobre una certeza, Dios está conmigo, aunque yo no lo vea todo claro. Hay personas que nunca comienzan por miedo a equivocarse. Se preparan, planifican, evalúan, pero no dan el paso. Porque el temor siempre tiene una excusa nueva. Siempre hay algo que falta. Siempre hay una razón por la cual no es el momento. Pero confiar es decidir caminar, aun con el corazón latiendo fuerte, aun cuando la lógica te diga que esperes un poco más. Confiar es soltar la necesidad de tener el control absoluto para poder moverte con dirección divina. Es decir, no tengo todo resuelto, pero tengo a quien me respalda. Y ese respaldo vale más que cualquier plan perfecto. Yo he estado ahí. Paralizado por miedo a que no saliera bien. A que me juzgaran. A que no fuera suficiente. Hasta que un día entendí algo que me cambió, el miedo nunca se va solo. Solo se vence caminando con fe. Esperar a no sentir miedo para empezar es como esperar a tener sed para sembrar agua. Hay que moverse antes. Hay que confiar primero. Porque Dios no quita el miedo en la teoría, lo disuelve en el camino. En ese paso obediente que das aunque tiembles. En esa acción pequeña que haces aunque la voz interna quiera detenerte. Comenzar confiando es vivir desde una perspectiva espiritual. Es entender que la presencia de Dios no elimina los desafíos, pero transforma tu manera de enfrentarlos. Porque la confianza no es una burbuja donde nada malo pasa. Es una ancla donde, aunque pase lo peor, tú sigues firme. Es vivir sabiendo que puedes tropezar, pero no caerás sin propósito. Que puedes llorar, pero no sin consuelo. Que puedes fallar, pero aún así serás sostenido. Porque confiar no es un acto único, es un hábito del alma. Una forma diaria de mirar la vida desde lo eterno, no desde el temor. La Biblia está llena de comienzos que nacieron desde la confianza.
Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés enfrentó a Faraón sin garantía humana. David se lanzó contra Goliat sin armadura. María aceptó ser madre del Salvador sin entender todo lo que vendría. Y ninguno de ellos estaba libre de miedo. Pero todos decidieron confiar. Todos dijeron sí en medio de la incertidumbre. Todos obedecieron sin mapas. Porque entendieron que Dios no necesita que lo entiendas todo, solo que le creas. Solo que te levantes y camines. Y eso sigue siendo igual hoy. El miedo siempre te mostrará lo peor que puede pasar. Pero la confianza te recuerda a quien camina contigo. El miedo te grita desde el futuro, ¿y si fallas? Pero la fe responde desde el presente, Dios ya está ahí. El miedo quiere que postergues, que detengas, que analices hasta que pierdas la oportunidad. Pero la confianza empuja suave, con esa voz del Espíritu que dice, este es el momento. Y esa voz, aunque parezca pequeña, siempre lleva paz. No emoción superficial, sino paz profunda. Una tranquilidad que no nace de las circunstancias, sino de la presencia. Tal vez tú estás justo en ese punto ahora. A punto de comenzar algo. Un proyecto. Un cambio. Una nueva etapa. Y sientes esa mezcla entre emoción y temor. Esa tensión entre querer avanzar y preferir quedarte donde es seguro. Y está bien sentirlo. Es humano. Pero no dejes que eso te detenga. Porque si Dios puso algo en tu corazón, no lo hizo para que vivas en duda. Lo hizo para que te apoyes en Él mientras lo caminas. No porque tú puedas todo, sino porque Él ya preparó el camino. Aunque tú aún no lo veas. Confiar también implica renunciar a la aprobación de todos. Porque habrá quienes no entiendan tu paso de fe. Que cuestionen tu decisión. Que duden de tu capacidad. Pero si esperas a que todos aplaudan, jamás empezarás. La confianza madura camina aún sin validación externa. Aún cuando estás solo en lo humano, pero lleno en lo espiritual. Porque cuando Dios te impulsa, el silencio de los demás no pesa tanto como su susurro de afirmación. Ese susurro que dice, yo estoy contigo. No temas. Avanza. No necesitas una fe gigantesca para comenzar confiando. Solo necesitas una decisión pequeña. Un acto simple. Una oración sincera. A veces, la confianza empieza con solo decir, Señor, tengo miedo, pero quiero obedecer. Y Él toma ese deseo como punto de partida. Y empieza a caminar contigo. Y poco a poco, lo que parecía montaña se vuelve camino. Lo que era tormenta se vuelve dirección. Porque la confianza transforma el paisaje, no por fuera, sino por dentro. Y eso te sostiene más que cualquier promesa humana. Aprender a comenzar confiando también implica hacer espacio en tu mente. Porque si no silencias las voces del temor, ellas dirigirán tu día. Y para eso, necesitas verdad. Palabra. Tiempo a solas con Dios. No hay confianza sin intimidad. Porque cuanto más conoces su corazón, menos dudas de su mano. No porque no haya peligro, sino porque sabes que Él no suelta lo que empieza. Que si te dio el paso, te dará la fuerza. Que si te llamó, te capacitará. Que si te abrió camino, caminarás sobre él aunque tiemble el suelo. No subestimes los comienzos. Muchas veces, Dios pone grandes destinos detrás de pequeños primeros pasos. Y si esperas sentirte preparado, quizás jamás veas lo que Él tiene para ti. Porque la preparación más poderosa no es la mental ni la técnica, es la del corazón. Es la que dice, no tengo todo resuelto, pero tengo fe. Y esa fe, aunque sea del tamaño de una semilla, puede mover montañas. No porque tú seas fuerte, sino porque estás conectado a quien lo es. Hoy puedes decidir empezar distinto. No desde el miedo, sino desde la confianza. Puedes comenzar con una oración. Con una acción. Con una decisión. Puedes escribir ese mensaje. Abrir esa puerta. Apagar esa voz interna que solo repite dudas. Puedes mirar al cielo y decir, voy contigo. No sé cómo será, pero no quiero hacerlo sin ti. Y eso, aunque parezca simple, cambia todo.
Porque ya no caminas desde la presión, sino desde la promesa. Desde la seguridad de que Dios va delante. Y si tropiezas, no es el final. Si fallas, no estás solo. Si lloras, no eres débil. Todo eso es parte del camino. Porque la confianza no elimina las dificultades, las enfrenta con un espíritu diferente. Con uno que no se rinde. Que no se compara. Que no se aleja. Sino que se aferra más fuerte a aquel que dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Y esa promesa es suficiente. Hay algo milagroso en cada mañana, pero solemos pasarlo por alto. El sol sale, los relojes corren, la rutina arranca y creemos que todo es igual. Pero no lo es. Cada amanecer lleva una promesa implícita, Dios te está regalando otra oportunidad. No por obligación. No porque lo merezcas. Sino porque su gracia es así de generosa. El hecho de que abriste los ojos, de que respiraste, de que el cielo no se olvidó de ti mientras dormías, ya dice algo fuerte, todavía hay propósito. Todavía hay historia. Todavía hay espacio para empezar otra vez. La mayoría de nosotros arrastra el ayer como si fuera una mochila obligatoria. Llevamos la culpa, el error, la decepción, el cansancio. Pero Dios no trabaja así. Él no escribe con tinta vieja. Cada día para Él es una hoja limpia. Él no se cansa de darte nuevas páginas. Somos nosotros los que, a veces, seguimos escribiendo con la tinta del fracaso. Pero la verdad es que su misericordia, como dice Lamentaciones 3:23, se renueva cada mañana. No cada semana, ni cuando mejoras, ni cuando oras perfecto. Cada mañana. Eso significa que, al despertar, hay una porción fresca de gracia sobre tu vida. No tienes que ganártela. Solo recibirla. Y ese concepto cambia todo. Porque si realmente entendieras que cada mañana es un reinicio divino, ¿cómo vivirías distinto? ¿Qué harías hoy si supieras que el cielo está dispuesto a escribir una nueva historia contigo? ¿Qué dejarías atrás? ¿Qué soltarías? ¿Qué comenzarías sin tanto miedo? Porque muchos viven atrapados en ciclos que comenzaron hace años, creyendo que ya no tienen derecho a volver a intentar. Pero Dios no es como el sistema. Él no te cancela, no te condena, no te etiqueta por lo que hiciste. Él mira lo que aún puede hacer contigo. He vivido mañanas donde desperté con peso en el alma. Con ganas de seguir durmiendo solo para no enfrentar la vida. Pero en medio de esa oscuridad suave, sentí algo dentro decir, este también es un nuevo día. Este también puede ser diferente. Y fue en esos días, no en los perfectos, donde más entendí la ternura de Dios. Porque Él no espera a que estés bien para darte oportunidades. Es en medio del caos donde más insiste. Donde más repite con gestos pequeños, estoy aquí. Empecemos otra vez. Y esa voz, si decides escucharla, se vuelve fuerza. Se vuelve motor. Se vuelve esperanza. Cada mañana es también un recordatorio de que no estás terminado. Que Dios no ha cerrado el libro de tu vida. Que todavía hay capítulos por escribir. Tal vez no sabes cómo seguir. Tal vez te equivocaste mucho. Tal vez te alejaste. Pero si estás vivo, hay gracia. Hay camino. Hay posibilidad. Y esa posibilidad, aunque no borra el pasado, tiene poder para redirigir el futuro. Porque Dios no recicla tu historia, Él la redime. No hace un parche. Hace todo nuevo. Desde cero. Desde el alma. El enemigo quiere que pienses que hoy es solo una repetición del ayer. Que ya no puedes cambiar nada. Que lo que pasó, ya te definió. Pero eso es mentira. Porque Dios no trabaja con lógica humana. Él usa los mismos escenarios que te rompieron para reconstruirte desde adentro. Y si decides empezar el día con fe, aunque sea con fe débil, el día no será igual. No porque todo cambia afuera, sino porque tú cambias adentro. Y cuando el corazón cambia, hasta el desierto parece diferente. Cada mañana también es un altar. Un espacio sagrado donde decides qué tipo de día vas a construir. No en base a emociones, sino en base a decisión.
Puedes elegir repetir lo de siempre o puedes elegir rendirte a algo nuevo. Y no necesitas un plan perfecto para eso. Solo necesitas levantar los ojos y decir, Señor, hoy quiero que sea diferente. No por mí, sino por ti. Y con eso, inicias un movimiento espiritual. Uno que no depende del esfuerzo, sino del rendirse. Porque Dios ama cuando decides empezar otra vez, aun sabiendo que podrías fallar. Esa humildad toca su corazón. Y sí, algunas mañanas vendrán con nubes. No todas se sentirán llenas de luz. Algunas traerán noticias difíciles. Otras, recuerdos duros. Pero eso no anula la oportunidad. Porque Dios no necesita un clima perfecto para obrar. Él solo necesita tu disposición. Él obra bajo la lluvia, en el silencio, en la tormenta. Y a veces, la mejor forma de comenzar el día es simplemente respirando profundo y diciendo, no entiendo mucho, pero confío en ti. Y esa frase, aunque simple, mueve cielos. Porque Dios se encuentra más con los sinceros que con los correctos. También es importante saber que no siempre sentirás que algo nuevo está pasando. No todas las mañanas traen emociones fuertes. Pero la fe no se basa en sensaciones. Se basa en verdades. Y una de esas verdades es esta: el cielo te da otra oportunidad cada día, quieras o no. Está en ti tomarla. Está en ti caminarla. No con culpa, sino con gratitud. No con prisa, sino con propósito. No con temor, sino con mansedumbre. Porque si Dios creyó que merecías otra mañana, ¿por qué no creerlo tú también? Puedes usar la mañana como semilla. Plantar algo nuevo. Hablar diferente. Pensar distinto. Cambiar una reacción. Perdonar. Intentarlo otra vez. Esas decisiones pequeñas son las que definen el curso de tu día. No necesitas transformar todo de golpe. Solo empezar. Solo moverte desde una verdad. Hoy no estás solo, ni olvidado, ni descartado. Hoy Dios sigue apostando por ti. Sigue creyendo que tu historia vale. Que hay algo en ti que aún no ha florecido del todo. Y Él está dispuesto a esperarte cada día hasta que florezca. La mañana es también un espejo. Te muestra quién estás eligiendo ser. Por eso es vital comenzar con intención. Con palabra. Con oración. No como ritual religioso, sino como acto de entrega. Señor, toma este nuevo día. Hazlo tuyo. Es tan simple y tan poderoso. Porque al entregarlo, ya no caminas desde el ego, sino desde la rendición. Y esa rendición es la puerta para todo lo demás, para la dirección, para la paz, para la corrección amorosa, para el milagro. He conocido personas que transformaron su vida cambiando solo una cosa, como empezaban la mañana. Dejaron el teléfono a un lado. Comenzaron agradeciendo. Escribieron una frase de fe en el espejo. Oraron aún con sueño. Y esa semilla, con el tiempo, hizo cosecha. No de perfección, sino de transformación. Porque cuando decides honrar el nuevo día como oportunidad divina, entonces todo empieza a alinearse, tus decisiones, tus relaciones, tu salud, tu mente. No de inmediato. Pero sí, inevitablemente. Hoy también tienes esa oportunidad. No importa lo que pasó ayer. No importa cuántas veces caíste. Hoy hay nueva misericordia. Nueva gracia. Nueva posibilidad. El cielo sigue abierto. Y si decides comenzar con Dios, terminarás con paz. Porque no se trata de lo que tú puedes lograr. Se trata de lo que Él puede hacer cuando decides confiar. Y esa decisión siempre está en tus manos cada mañana. No es en el escenario donde nace la victoria. No es en el aplauso, en la plataforma, ni en el momento público donde se forja el verdadero triunfo espiritual. La victoria verdadera, esa que no depende de circunstancias, que no fluctúa con emociones, que no se derrumba cuando el entorno cambia, se construye en el altar secreto. Ese lugar invisible para los demás, pero completamente expuesto delante de Dios. Ese rincón del alma donde no hay máscaras, no hay filtros, no hay guiones, solo tú y Él, en una intimidad que transforma más que 1000 prédicas.
Porque lo que tú conquistas en lo secreto, el mundo lo verá reflejado en lo público. Pero nunca será al revés. Vivimos en una generación que anhela resultados visibles sin raíces profundas. Queremos victorias rápidas, sin tiempos de adoración silenciosa. Queremos frutos, pero sin pasar por el fuego del quebranto en oración. Sin embargo, todo lo que realmente permanece, todo lo que tiene peso de eternidad, nace en secreto. Jesús mismo lo dijo: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, Mateo 6:6. Eso no es poesía espiritual. Es una ley del reino. Si no hay altar secreto, no hay autoridad verdadera. Si no hay oración escondida, no hay fortaleza real. Si no hay búsqueda genuina, no hay fruto eterno. El altar secreto es donde se llora de verdad. Donde se confiesan los temores que nadie escucha. Donde se rinde la voluntad antes de que el orgullo la maquille. Es el lugar donde te quiebras sin miedo, porque sabes que el que te ve ahí no te juzga, sino que te moldea. Donde tus lágrimas no son señal de debilidad, sino de entrega. Donde tus silencios no son vacíos, sino ofrendas. Y es ahí, en ese lugar donde nadie más entra, donde Dios empieza a construir la victoria que mañana se manifestará fuera. Una victoria que no se basa en números, ni en logros humanos, sino en obediencia sincera. Yo he vivido muchas batallas que gané antes de que comenzaran. No porque fuera fuerte, sino porque antes de enfrentar lo visible, había estado con Dios en lo invisible. Porque antes de decir una palabra, había llorado en su presencia. Porque antes de actuar, me había rendido. Y esa preparación no fue rápida ni glamorosa. Fue lenta, dolorosa, hermosa. Fue en el altar secreto donde el temor se transformó en convicción. Donde la duda se dio ante la palabra. Donde mi debilidad fue revestida por su poder. Y ese proceso no fue evidente para nadie hasta que llegó el día de la prueba. Y entonces entendí, la batalla no se gana en el momento, se gana antes, en el altar. David venció a Goliat en público, pero su verdadera victoria fue en el campo, cuidando ovejas, escribiendo salmos, adorando en soledad. Ahí nadie lo vio. No había cámaras, ni likes, ni seguidores. Pero había altar. Había relación. Había momentos con Dios que lo fortalecieron más que cualquier armadura. Así también es contigo. Quizás hoy nadie te ve. Quizás tu tiempo de oración es silencioso, oculto, incomprendido. Pero créeme, ahí es donde estás creciendo. Ahí es donde estás siendo armado espiritualmente. Porque lo que tú oras en lo secreto, el cielo lo registra. Y lo que tú vives con Dios en privado, Él lo sostiene cuando llega la tormenta. El altar secreto también es donde muere el orgullo. Porque no puedes permanecer mucho tiempo en la presencia de Dios sin darte cuenta de lo pequeño que eres y de lo grande que Él es. No puedes fingir ahí. No puedes actuar. Solo puedes rendirte. Y es desde esa humildad que Él edifica algo nuevo en ti. Algo que no depende de tu imagen, sino de su gracia. Algo que no busca reconocimiento, sino fidelidad. Porque Dios no está buscando personas brillantes, sino corazones rendidos. Almas que digan, no quiero ganar sin ti. Prefiero perder con tu presencia que triunfar sin dirección. El altar secreto es también un campo de entrenamiento. Ahí se afina el oído. Se filtran las intenciones. Se pulen las motivaciones. Porque no es lo mismo servir desde el ego que desde el espíritu. Y eso solo se define en la intimidad. Solo ahí puedes discernir si estás haciendo algo para que te vean o para que Dios se glorifique. Solo ahí puedes corregir el rumbo, antes de que tu corazón se endurezca por el aplauso. Porque el altar secreto no solo te sostiene, te protege de ti mismo. Te recuerda que no se trata de ti, sino de Él. Muchos quieren resultados sin raíz. Pero toda victoria sin altar es frágil. Tarde o temprano, se quiebra. Porque cuando el ruido externo crece, solo el que tiene silencio interno puede sostenerse. Y ese silencio solo nace en el altar. En la oración callada. En la adoración sin testigos. En la rendición diaria que nadie aplaude, pero que el cielo honra. Porque el cielo no responde a fama. Responde a fe.
Y la fe se fortalece no en la exposición, sino en la intimidad. Yo te animo a levantar ese altar. No importa si es en tu cuarto, en tu auto, en un parque, en una esquina. No importa si es al amanecer o al anochecer. Lo importante es que sea real. Que sea tuyo. Que sea sincero. Un espacio donde puedas decirle todo a Dios. Donde puedas llorar sin miedo. Donde puedas rendirte sin explicación. Donde puedas escuchar sin interrupciones. Porque ahí, aunque parezca que nada pasa, todo se está construyendo. Ahí, en el secreto, están haciendo la versión más fuerte de ti. Y cuando llegue el día de la batalla, cuando el escenario sea visible, cuando el reto sea público, tu alma recordará que ya venciste antes. Porque no estás improvisando. Estás caminando desde una preparación profunda. Desde una relación que no empezó hoy, ni hace una semana. Sino desde mucho antes. Desde cuando nadie te veía. Desde cuando solo tú y Dios sabían lo que estabas enfrentando. Y eso, esa historia secreta de rendición, será tu verdadera fuerza. El altar secreto es un estilo de vida, no un evento. Es donde haces pausas en medio del caos. Donde decides no actuar sin consultar. Donde priorizas el silencio sobre la reacción. Donde entiendes que la mayor estrategia es la obediencia y el mayor escudo es la intimidad. Ahí no se trata de convencer a Dios, sino de dejarte convencer por Él. No se trata de pedir mucho, sino de estar disponible. De decir, aquí estoy. Haz en mí como tú quieras. Y eso, aunque simple, cambia todo. Hoy puedes comenzar a edificar ese altar. No necesitas ser perfecto. Solo sincero. Solo dispuesto. Puedes empezar con 5 minutos de silencio. Con un salmo leído en voz alta. Con una canción de adoración cantada desde el alma. No hay estructura rígida. Lo que importa es el corazón. Lo que importa es que seas tú, sin filtros, delante de Él. Y poco a poco, ese espacio se vuelve refugio. Se vuelve centro. Se vuelve el lugar donde las batallas ya no asustan, porque sabes que no estás solo. Porque sí, la victoria verdadera no se grita, se ora. No se actúa primero, se rinde primero. Y cuando tú eliges vivir desde el altar secreto, tu vida deja de ser reacción y se vuelve propósito. Dejas de correr por impulso y comienzas a caminar con dirección. Porque el altar no solo construye fuerza, construye identidad. Y desde ahí, lo que viene no te rompe, te edifica. Hay batallas que se pelean durante el día, pero hay otras que solo se ganan en la primera hora de la mañana. Porque la manera en que comienzas tu día define el tono con el que enfrentas tus luchas. La ansiedad, esa voz inquieta que grita sin permiso en medio de tus pensamientos, no se vence solo con fuerza de voluntad ni con consejos lógicos. Se vence con presencia. Con ancla. Con altar. Y ese altar se levanta cuando oras en la mañana, antes de que la vida te arrebate la paz que apenas despierta contigo. La oración matutina no es un lujo ni una obligación espiritual, es un escudo. Una cobertura que se extiende sobre tus pensamientos antes de que el mundo los invada con su ruido. La ansiedad no aparece de la nada. Es como un ladrón silencioso que se cuela por las puertas abiertas de la preocupación, la inseguridad, el control. Y la mayoría de esas puertas se abren en las primeras horas del día, cuando todavía no tienes tus emociones en orden, cuando aún no sabes con qué retos te vas a encontrar. Si no levantas un escudo espiritual desde el primer momento, estarás entrando en la batalla sin armadura. Por eso, la oración no es algo que haces si tienes tiempo. Es algo que eliges porque sabes que, sin ella, estás expuesto. La oración no siempre cambia lo que ocurre fuera de ti, pero sí cambia cómo lo vives dentro de ti. Muchos despiertan con el alma ya agitada. Con pensamientos acelerados. Con 1000 escenarios catastróficos recorriendo la mente incluso antes de levantarse de la cama. Y eso no es casualidad. La ansiedad se alimenta de la ausencia de quietud y el enemigo lo sabe. Por eso el ataque no espera al mediodía, comienza con el primer parpadeo. Pero Dios también sabe eso. Por eso nos ofrece algo más fuerte que la ansiedad, su paz,
esa que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no viene con explicaciones. Viene con presencia. Viene cuando eliges orar antes que preocuparte. Cuando dices, antes de resolver, voy a rendirme. Antes de salir, voy a buscarte. Antes de que el mundo hable, quiero escuchar tu voz. Yo he vivido días en los que salí sin orar. En los que me dejé llevar por el apuro, por el teléfono, por el no tengo tiempo. Y esos días fueron caóticos, aunque todo lo de afuera estuviera aparentemente bien. Porque la tormenta no estaba afuera, estaba dentro. Y también he vivido días en los que lo primero que hice fue sentarme, aún con sueño, aún sin saber qué decir, y simplemente decirle a Dios, estoy aquí. Guía mi mente. Guarda mi corazón. Habla, que necesito escuchar algo más fuerte que mi ansiedad. Y en esos días, todo cambió. No porque no hubo retos, sino porque había escudo. Porque cuando empiezas orando, comienzas protegido. La oración matutina no es solo pedir cosas. Es soltar cargas. Es entregarle el volante a Dios. Es decirle, no tengo el control de este día, pero confío en que tú sí lo tienes. Y eso, aunque no lo notes al instante, libera presión. La ansiedad se desarma cuando entiendes que no te toca a ti sostenerlo todo. Que no tienes que tener todas las respuestas desde la mañana. Que puedes ir paso a paso, con la seguridad de que Dios va delante. Y esa seguridad se construye orando, no pensando. No con más análisis, sino con más rendición. Tal vez tú llevas tiempo sintiendo ese nudo en el pecho desde que despiertas. Esa tensión que te sigue mientras te cepillas los dientes, mientras desayunas, mientras te preparas para salir. Tal vez ni siquiera sabes de dónde viene. Pero sí sabes que está ahí. Y por eso, más que nunca, necesitas levantar tu escudo. No con frases mágicas, sino con comunión real. No necesitas orar una hora. Necesitas orar con el corazón. Con intención. Aunque solo digas 3 frases. Aunque solo pongas una canción de adoración mientras te vistes. Aunque solo leas un versículo y lo repitas como ancla. Eso basta. Porque Dios no mide tu oración por la duración, sino por la entrega. En mi tiempo de ansiedad más profunda, comencé a hacer una oración simple cada mañana. Señor, antes que cualquier pensamiento me abrume, quiero que tu voz sea la primera en hablarme. Y no siempre escuché respuestas inmediatas. Pero con el tiempo, empecé a notar algo, mi mente ya no corría tan rápido. Mi pecho respiraba más profundo. Mis reacciones eran menos impulsivas. Porque la ansiedad pierde poder cuando la presencia de Dios es lo primero que buscas. Pierde fuerza cuando ya no es la única voz en tu cabeza. Pierde influencia cuando decides llenarte de algo más alto, más tierno, más firme. Hay promesas bíblicas que funcionan como escudos matutinos. Versículos que puedes repetir cada mañana hasta que se graben en el alma. Como Filipenses 4, 6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Esa frase puede parecer repetida, pero cuando la haces tuya, se vuelve espada. Se vuelve refugio. Se vuelve declaración contra toda angustia. Por eso, cuando ores por la mañana, no te limites a hablar, declara la palabra. Recuérdale a tu mente lo que tu fe ya sabe. El mundo tiene sus remedios para la ansiedad. Algunos funcionan, otros solo la maquillan. Pero el único remedio eterno es la presencia. La oración. La entrega diaria. Porque la ansiedad no desaparece con negarla, sino con confrontarla en la presencia del único que puede hablarle directamente al alma. Y esa voz suave, cuando se escucha temprano, se queda contigo. Te acompaña al tráfico, a las reuniones, a las noticias. Te recuerda que aunque todo se mueva afuera, hay algo firme dentro. Algo que fue plantado en el altar matutino. Y eso nadie puede arrebatártelo. Puedes empezar hoy. Puedes construir ese escudo con tus propias palabras. No necesitas fórmulas. Solo necesitas abrir la boca o el corazón. Puedes comenzar con, Dios, tengo miedo,
pero quiero confiar en ti. O con, no sé qué pasará hoy, pero no quiero vivir este día sin tu compañía. O simplemente, ayúdame. Y Él te escuchará. No porque seas elocuente, sino porque estás siendo sincero. No porque digas mucho, sino porque elegiste comenzar desde el lugar correcto, su presencia. También puedes escribir tus oraciones. O grabarlas. O susurrarlas mientras caminas. La forma no es lo importante. Lo importante es que no empieces el día sin poner el alma bajo cobertura. Sin levantar ese escudo invisible que repele la ansiedad y activa la paz. Y si haces de eso un hábito, verás cómo cambia tu manera de pensar, de decidir, de vivir. No de golpe, pero sí de raíz. Hoy tienes una oportunidad. No de vivir un día perfecto, sino de vivir un día en paz. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo en medio del caos. Levanta tu escudo. Ora. Ríndete. Confía. Y deja que ese primer acto de fe sea el que sostenga todo lo demás. Las palabras que pronuncias al comenzar el día tienen más poder del que imaginas. Son semillas espirituales que se siembran en el alma y que, a lo largo del día, germinan en forma de decisiones, reacciones, pensamientos y emociones. Muchos inician sus mañanas con frases como estoy cansado, no puedo más, otra vez lo mismo, sin saber que están programando su mente para un día sin dirección. Pero cuando eliges declarar con fe, incluso antes de que las circunstancias cambien, estás tomando autoridad sobre el día. Estás alineando tu espíritu con la verdad de Dios, no con el miedo del mundo. Y eso, aunque parezca sencillo, cambia el rumbo completo de tu jornada. Declarar con fe no es repetir frases vacías ni usar fórmulas mágicas. Es proclamar en voz alta las verdades que ya están escritas en el cielo acerca de ti, para que tu alma las recuerde en la tierra. Es hablarle a tu mente antes de que los pensamientos ansiosos lo hagan. Es decirle a tu alma, tú no vives por lo que sientes, sino por lo que crees. Porque sí, hay días en que no te sientes fuerte, pero puedes declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mañanas en que el miedo te susurra dudas, pero tú puedes responder, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No porque sientas todo eso en el momento, sino porque tu fe va primero. Porque tú decides que vos será la más fuerte desde que abres los ojos. La fe no niega la realidad, pero la confronta con una verdad superior. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos con una perspectiva divina. Por eso las declaraciones matutinas no son autoayuda disfrazada, son proclamaciones espirituales. Son escudos que se levantan antes de que el día dispare sus flechas. Son anclas que impiden que el alma se hunda cuando los vientos soplan fuerte. Y lo hermoso es que tú no necesitas ser un experto en teología para declarar con poder. Solo necesitas creer. Y abrir tu boca. Porque en el reino, las palabras no solo describen la realidad, la moldean. La alinean. La preparan. Yo aprendí esto en una temporada en la que todo en mi vida parecía fuera de lugar. Nada tenía sentido. Me despertaba sin ganas, sin propósito, con pensamientos oscuros y un cansancio que no era físico, sino del alma. Hasta que un día, casi sin saber lo que hacía, empecé a escribir frases de fe en post-its y las pegué en el espejo. Cada mañana, aunque no sintiera nada, las leía en voz alta, hoy no camino solo. Dios va delante de mí. Soy más que vencedor. Y no fue magia. No fue inmediato. Pero, con el tiempo, esas palabras comenzaron a reemplazar otras. Comenzaron a ocupar el lugar que antes tenía el temor. Y esa transformación interior fue el inicio de una nueva etapa en mi vida. Tú también puedes hacer eso. Puedes comenzar a declarar desde hoy, aunque no sepas cómo. Puedes tomar promesas de la Biblia, escribirlas en papel, ponerlas en tu teléfono, grabarlas con tu voz. Y repetirlas cada mañana. No como un ritual, sino como un acto de alineación. Como un recordatorio de que tu día no está a la deriva. Que no caminas sin dirección. Que no estás a merced de las emociones o las circunstancias. Que hay una verdad mayor. Una promesa viva. Una voz más fuerte que todo lo demás.
Y esa voz es la de Dios. Aquí tienes algunas declaraciones que pueden ayudarte a iniciar con propósito. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. No importa si amaneció gris. Esta frase no niega la dificultad, pero elige el gozo como postura del corazón. Voy camino en gracia, no en culpa. Porque tus errores de ayer no determinan tu valor de hoy. Cada mañana viene con misericordia renovada. Mi identidad no está en mis logros, sino en aquel que me llamó. Esta verdad te libra de la presión de rendir todo el tiempo. Te recuerda que eres más que tus resultados. Voy elijo la paz por encima del control. Porque la ansiedad muchas veces viene de querer tener todas las respuestas. Esta declaración suelta esa necesidad y se agarra de la confianza. La voz de Dios será más fuerte que la voz del miedo. Porque no se trata de no tener miedo, sino de no dejar que Él dirija tu día. Puedes escribir tus propias declaraciones. Incluso, puedes tener una diferente para cada día de la semana. Lo importante no es la perfección de las palabras, sino la intención detrás. Que tu alma entienda que no está sola, no está olvidada, no está sin dirección. Porque cuando la mente se alinea a la verdad, el cuerpo, las emociones y las decisiones también lo hacen. Es un efecto en cadena que comienza con una simple frase, dicha con fe, sostenida con convicción. Hay algo poderoso en escuchar tu propia voz diciendo lo que tu espíritu necesita creer. No porque tú seas la fuente del poder, sino porque al pronunciarlo, estás activando tu fe. Estás recordándole a tu alma quién es tu Dios, quién eres tú en Él y cuál es tu propósito hoy. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene peso eterno. Porque cada declaración de fe es como una semilla. Algunas germinan rápido, otras tardan, pero todas producen fruto. Y ese fruto es transformación, fortaleza, dirección. También puedes enseñar a otros a declarar. A tus hijos. A tus amigos. A tu pareja. Puedes comenzar el día orando en voz alta juntos. Repitiendo una verdad. Cantando un salmo. Porque cuando toda la casa declara en fe, algo cambia en el ambiente. Se respira paz. Se respira propósito. Se respira dirección. Y esa atmósfera no es casualidad, es resultado de la semilla espiritual sembrada desde temprano. No te dejes engañar por la simplicidad de este hábito. Porque muchas veces, los actos más sencillos son los más poderosos. Declarar con fe parece fácil, hasta que tienes que hacerlo en medio del dolor, del desánimo, del caos. Pero justo ahí es cuando más impacto tiene. Cuando más efecto genera. Porque no estás hablando desde lo que ves, sino desde lo que crees. Estás escogiendo caminar por fe, no por vista. Estás usando tu voz como instrumento de esperanza, no como eco de desesperación. Y si un día te olvidas de declarar, no te castigues. Vuelve a intentarlo al siguiente. La fe no se trata de perfección, sino de constancia. De volver. De insistir. Porque cada mañana es una nueva oportunidad. Y cada palabra dicha en fe, aunque sea susurrada, sube al cielo como una ofrenda. Como una semilla. Como una llave que abre el día con propósito. Cada mañana es una nueva puerta que se abre. Y esa puerta te expone al ruido, a las demandas, a los mensajes contradictorios del mundo. Apenas cruzas el umbral de tu casa, o incluso antes, desde la pantalla de tu celular, ya empiezas a recibir información, presión, imágenes, ideas, urgencias. Todo compite por tu atención. Por eso es tan esencial, tan urgente, tan necesario, renovar tu mente antes de salir al mundo. Porque si no lo haces, el mundo la formateará por ti. Y lo hará rápido, sin permiso, sin compasión. Por eso, la transformación diaria no comienza con una gran decisión externa, sino con una decisión íntima, que dejas entrar en tu mente antes que cualquier otra cosa. Romanos 12:2 lo dice con claridad, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. No es un consejo. Es una estrategia de guerra espiritual. Porque quien no renueva su mente, se adapta. Se acomoda. Se vuelve un eco más de todo lo que este sistema promueve, el miedo,
la prisa, la comparación, la desesperanza. Pero cuando renuevas tu mente, decides vivir desde lo eterno, no desde lo urgente. Tomas el control del primer espacio del día y lo llenas con lo que edifica, no con lo que desgasta. Renovar la mente es decidir con qué verdad vas a salir a enfrentar el caos. ¿Y cómo se renueva la mente? No solo con pensamientos bonitos o afirmaciones positivas. Se renueva con la palabra, con la oración, con momentos de silencio antes del ruido, con canciones que hablen más de fe que de miedo, con decisiones pequeñas que, con el tiempo, reprograman el alma. Porque tu mente no es una máquina neutra. Es un campo de batalla. Lo que siembras ahí, determina tus emociones, tus decisiones, tus reacciones. Por eso no puedes vivir por reacción, sino por intención. Y esa intención empieza cada mañana, incluso antes de que abras los ojos del todo. Antes de hablar con otros, habla contigo mismo, pero desde la verdad de Dios. Hay quienes inician su día mirando redes sociales. Y sin saberlo, ya empiezan a compararse. A sentirse menos. A frustrarse. A distraerse. Otros abren el correo de trabajo y ya el corazón empieza a acelerarse con pendientes, correcciones, demandas. Y no es que esas cosas estén mal en sí. Pero si son lo primero, si entran antes que la verdad, ya formatearon tu enfoque. Ya movieron tu centro. Por eso renovar la mente no es opcional, es una necesidad espiritual para sobrevivir con sanidad en un mundo que te quiere saturado, confundido y desconectado de lo eterno. Yo he vivido ambas versiones. Días en los que salí sin renovar mi mente y terminé agotado antes del mediodía. Todo me molestaba. Nada tenía sentido. Me costaba discernir lo importante de lo urgente. Reaccionaba mal. Terminaba el día preguntándome en qué momento se desordenó todo. Y también he vivido días en los que decidí detenerme 15 minutos. Poner una canción. Leer un salmo. Respirar profundo. Recordar quién soy y a quién pertenezco. Y eso, aunque el día fuera igual de complejo, me sostuvo de forma distinta. Porque mi mente no fue al combate sin armadura. Fue preparada. Fue alineada. La renovación de la mente no elimina los problemas, pero te fortalece para enfrentarlos desde la verdad y no desde la emoción. Porque cuando no renuevas tu mente, todo se amplifica. El miedo se hace gigante. La crítica te derrumba. El error te paraliza. Pero cuando tu mente ha sido entrenada con la palabra, todo se ve distinto. Puedes tener un mal momento, pero no será un mal día. Puedes recibir una mala noticia, pero no definirá tu identidad. Porque lo que sostiene tu estabilidad no es lo que pasa afuera, sino lo que ya sembraste dentro. Renovar tu mente también te da claridad. En un mundo de 1000 voces, tú eliges cuál será la más fuerte. Y esa elección se hace temprano. Se hace con la Biblia abierta. Con una libreta donde escribes lo que Dios te habla. Con un momento de oración antes de escuchar las noticias. No necesitas una hora. Solo necesitas intención. 5 minutos conscientes valen más que una mañana distraída. Y si haces de eso un hábito, pronto verás que tus decisiones cambian. Que tu enfoque mejora. Que tu día fluye desde un centro firme, no desde una ansiedad sin rumbo. Es posible que sientas que renovar la mente es difícil. Que no tienes tiempo. Que no sabes por dónde empezar. Pero déjame decirte algo, no se trata de cantidad, sino de constancia. No de hacerlo perfecto, sino de hacerlo real. Puedes empezar leyendo un solo versículo al despertar y meditándolo durante el desayuno. Puedes anotar una frase de fe y repetirla camino al trabajo. Puedes apagar el teléfono los primeros 20 minutos del día y usar ese tiempo para reconectar contigo y con Dios. Lo importante es decidir que tu mente no será una hoja en blanco para que el mundo escriba lo que quiera. Y esto no es un consejo más. Es una necesidad urgente. Porque estamos viviendo tiempos donde la ansiedad se ha vuelto el idioma común. Donde la prisa es la normalidad. Donde se celebra el estar siempre ocupado, pero nadie habla del costo interno que eso tiene. Y renovar la mente es una forma de resistir ese sistema.
Es un acto de rebeldía espiritual. Un gesto de amor propio sano. Un grito silencioso que dice, mi alma no está a la venta. Mi paz no está en negociación. Yo no vivo por la presión, sino por la promesa. Renovar tu mente también te prepara para amar mejor. Porque una mente saturada reacciona mal. Juzga rápido. Se impacienta. Pero una mente renovada escucha más, comprende más, responde desde la gracia. Y eso no solo bendice tu día, bendice a todos los que te rodean. Porque lo que tú cargas dentro, inevitablemente se derrama fuera. Si llevas paz, la contagias. Si llevas luz, la expandes. Si llevas orden interno, todo a tu alrededor empieza a alinearse también. Hoy puedes comenzar. Puedes hacer un pequeño cambio. Puedes decidir que antes de leer cualquier mensaje, vas a hablar con Dios. Que antes de llenarte de deberes, vas a llenarte de verdad. Que antes de atender a todos, vas a atender tu interior. Porque si no renuevas tu mente, el mundo la desgasta. Pero si la renuevas, el cielo te fortalece. Y entonces, salgas a donde salgas, irás con propósito. Con claridad. Con dirección. Con paz. La forma en que comienzas determina el rumbo de todo lo demás. Y cuando hablamos de la vida espiritual, eso se vuelve todavía más real. Porque buscar a Dios primero no es solo una prioridad, es una estrategia celestial. Es una llave que abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Es una decisión que parece pequeña, pero que reordena el alma, alinea el corazón y cambia el enfoque completo con el que caminas. No se trata solo de religión. Se trata de dirección. De poner la brújula en el lugar correcto antes de empezar a navegar el día. Porque el orden del corazón afecta la calidad del camino. Jesús fue claro cuando dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, Mateo 6:33. No dijo busquen a Dios cuando puedan, ni pongan a Dios de vez en cuando. Dijo primero. Y esa palabra encierra una verdad poderosa, cuando colocas a Dios en el centro desde el inicio, todo lo demás comienza a caer en su lugar. Tal vez no de manera inmediata ni mágica, pero sí de forma constante, profunda, firme. Porque buscar a Dios primero no significa que no tendrás problemas, significa que los enfrentarás desde una posición de fe, no de desesperación. Buscar a Dios primero es más que una rutina espiritual, es una declaración de dependencia. Es decirle al cielo, antes que mis preocupaciones, tú. Antes que mis planes, tú. Antes que el ruido del mundo, tu voz. Es permitir que su presencia te moldee antes de que cualquier otra influencia lo haga. Porque el primer pensamiento, la primera voz, el primer suspiro del día, tienen poder. Y si se los entregas a Dios, si haces del amanecer un altar, entonces cada paso posterior lleva el aroma de esa búsqueda. Yo he vivido temporadas en las que mi primer impulso era mirar el celular, revisar mensajes, saltar a las obligaciones. Y esos días terminaban desenfocados, ansiosos, agotados. Pero también he vivido mañanas donde lo primero fue sentarme en silencio. Respirar. Orar. Leer un salmo. Escuchar una canción que me recordara quién es Dios. Y aunque el entorno fuera el mismo, yo no era el mismo. Porque buscar a Dios primero no cambia solo las circunstancias, cambia a la persona que camina dentro de ellas. Cambia tu filtro. Cambia tus prioridades. Cambia tu espíritu. No es necesario que sea una hora entera. No necesitas ser un experto en oración ni tener las palabras correctas. Solo necesitas decidir, hoy, empiezo contigo. Puedes hacerlo en el baño, mientras te vistes, camino al trabajo. Lo importante no es el lugar, es la intención. Que tu corazón se postre antes de que tus pies se muevan. Que tu alma se calme antes de que el día la acelere. Porque si lo primero que haces es correr, entonces correrás todo el día. Pero si lo primero que haces es buscar, entonces encontrarás fuerza, dirección, paz. Hay una diferencia enorme entre vivir desde la reacción y vivir desde la presencia. El que reacciona, va resolviendo lo que viene. El que busca a Dios primero, ya está preparado desde adentro. Porque la presencia te llena antes que la necesidad.
te recuerda que no estás solo. Que lo que viene no es más grande que aquel que te sostiene. Que no necesitas entender todo, solo confiar en quien ya lo vio todo. Y esa confianza se cultiva al buscar. No se compra. No se hereda. Se construye, día tras día, en el altar de la intimidad. Buscar a Dios primero también es un acto de humildad. Es reconocer que no sabes todo, que no puedes todo, que no controlas todo. Y en una cultura que glorifica la autosuficiencia, eso es revolucionario. Es decir, no soy el centro, no soy el sabio, no soy el fuerte. Tú lo eres, Señor. Y por eso, empiezo contigo. Esa postura abre caminos. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando tú te posicionas con humildad desde el amanecer, la gracia te acompaña como sombra. Muchos dicen que no tienen tiempo. Que las mañanas son caóticas. Que no hay espacio. Pero no se trata de cantidad, sino de prioridad. Todos tenemos el mismo número de minutos en el día. Lo que cambia es a quien se los damos primero. Y cuando decides dárselos a Dios, aunque sean 5 minutos sinceros, verás cómo el resto se multiplica. Porque el orden espiritual genera orden emocional. Y el orden emocional da claridad práctica. No es magia. Es principio del reino. Es sabiduría eterna aplicada al caos moderno. Buscar a Dios primero también reeduca tus pensamientos. Porque su voz no solo consuela, también corrige. Te muestra lo que debes ajustar, lo que debes soltar, lo que debes abrazar. Y esa corrección temprana es medicina. Es prevención. Porque muchas heridas del día podrían evitarse si hubiéramos escuchado esa advertencia suave al amanecer. Esa impresión del espíritu que nos susurra, cuidado con esto. Cambia tu actitud. No respondas así. Ora antes de actuar. Y esa guía no se fuerza. Se recibe. Pero solo cuando se busca. También es importante decirlo, buscar a Dios primero no es una fórmula para que todo te salga bien. No es una transacción. Es una relación. Es una práctica de amor, no una estrategia de manipulación. A veces, incluso después de buscarlo, el día traerá desafíos. Pero traerá también consuelo, paz, claridad, fortaleza. Porque Él no promete ausencia de problemas, promete presencia constante en medio de ellos. Y esa promesa es suficiente. Porque un día con Dios en el centro es mejor que 1000 días sin rumbo. Si tienes hijos, pareja, familia, enséñales esto también. Hagan de las mañanas un altar compartido. Lean juntos un versículo. Oren juntos. Declaren vida antes de salir. Porque cuando un hogar empieza buscando a Dios, hay unidad. Hay dirección común. Hay propósito. No porque todos piensen igual, sino porque todos miran hacia el mismo norte. Y ese norte es Cristo. Ese centro es el reino. Hoy tienes la oportunidad. No importa si nunca lo hiciste antes. No importa si ayer te olvidaste. Hoy puedes empezar. Hoy puedes decir, Señor, antes de cualquier cosa, quiero buscarte a ti. Y esa frase, aunque simple, abre el cielo. Porque Dios no busca perfección en tu búsqueda. Busca sinceridad. Busca disposición. Y cuando la encuentra, se manifiesta. Se revela. Se queda. Hay decisiones que marcan el rumbo de un día, y luego hay decisiones que marcan el rumbo de una vida. Empezar cada jornada sin la presencia de Dios puede parecer una omisión menor, casi imperceptible, pero con el tiempo, esa desconexión inicial va minando el alma, desordenando las prioridades, distorsionando la percepción. No es que Dios te abandone, es que tú sales sin invitarlo. Y cuando lo haces, sales con menos de lo que necesitas para enfrentar más de lo que no puedes controlar. Por eso, esta no es una sugerencia espiritual, es un clamor del cielo, no comiences el día sin su presencia. Porque sin ella, el alma se extravía incluso en los caminos correctos. La presencia de Dios no es un lujo espiritual. Es una necesidad vital. Así como no comienzas el día sin respirar, tampoco deberías comenzarlo sin llenar tu interior con su aliento.
Porque todo lo que haces durante el día, trabajar, decidir, interactuar, responder, soñar, depende del estado de tu alma. Y esa alma necesita dirección. Necesita verdad. Necesita consuelo. Necesita reposo. Y nada de eso se encuentra en la rutina vacía ni en las redes sociales ni en las listas de tareas. Solo se encuentra en el lugar secreto. En ese encuentro invisible donde lo eterno toca lo cotidiano. Donde lo sagrado interrumpe lo inmediato. Hay días que comienzan con prisa. Despertamos tarde, corremos al baño, desayunamos mal, respondemos mensajes mientras nos vestimos, y para cuando estamos listos, nuestro interior está hecho un caos. El cuerpo sale, pero el corazón se queda atrás. La mente va adelantada, pero el alma va arrastrándose. Y así caminamos, vacíos de presencia, llenos de presión. Y lo peor es que normalizamos ese estado. Pensamos que es parte de ser adulto, de ser responsable. Pero no. Es señal de que olvidamos el centro. De que perdimos el fuego del altar. Porque donde no hay presencia, hay ruido. Y donde hay ruido, la voz de Dios se ahoga. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se retiraba temprano a buscar al Padre. No porque no supiera qué hacer, sino porque sabía con quién debía estar antes de hacer cualquier cosa. Si Él, en su perfección, no comenzaba sin presencia, ¿cómo pretendemos nosotros hacerlo? ¿Cómo esperamos tener claridad, paciencia, fe, fuerza, si no hemos bebido primero del manantial? La presencia no se improvisa. Se cultiva. Se honra. Se busca. Y cada vez que decides empezar el día sin ella, estás diciendo, puedo solo. Y aunque no lo digas con palabras, tu alma lo resiente. Tu día lo refleja. No necesitas una hora. No necesitas palabras elaboradas. Solo necesitas estar. Estar con Él. Respirar profundo. Abrir tu Biblia. Poner una canción que te conecte. Escribir una oración en un papel. Quedarte en silencio y dejar que el Espíritu ordene tu interior. Cada persona encuentra su forma, su momento, su altar. Pero lo importante es que exista. Que no vivas por inercia. Que no salgas sin haberte llenado. Porque cuando te llenas de su presencia, tus reacciones cambian. Tus prioridades se alinean. Tu sensibilidad aumenta. Tu discernimiento se activa. Y eso es lo que necesitas más que café, más que productividad, más que control. He tenido días donde lo primero que hice fue orar. No con un discurso, sino con un suspiro, Señor, aquí estoy. No quiero comenzar sin ti. Y aunque por fuera todo seguía igual, el tráfico, las tareas, las conversaciones, por dentro algo era distinto. Había una paz que me sostenía. Una dirección que me guiaba. Una quietud que no venía de mí, sino de Él. ¿Por qué? Eso es lo que hace la presencia, no cambia siempre el entorno, pero transforma completamente al que camina dentro de Él. Te vuelve más consciente. Más firme. Más libre. También he tenido días en que lo olvidé. En que prioricé lo urgente sobre lo importante. Y esos días no fueron catastróficos, pero sí más pesados. Todo parecía costar más. Cada decisión me drenaba. Cada conversación me irritaba. Y al final, entendía, lo que me faltaba no era tiempo, era presencia. No era descanso físico, era conexión espiritual. Porque lo que se construye con la presencia fluye, pero lo que se hace sin ella agota. No comiences el día sin su presencia porque tu alma lo necesita más que tu cuerpo necesita alimento. Porque tu mente se aclara cuando la voz de Dios es la primera que escuchas. Porque tu espíritu se fortalece cuando decides postrarte antes de enfrentarte. Porque tus emociones se estabilizan cuando hay un altar que las abraza antes que un mundo que las exige. Porque tu fe se enciende cuando tu primer acto no es correr, sino rendirte. La presencia también te recuerda quién eres. En un mundo que intenta constantemente decirte que no eres suficiente, que necesitas más para valer, que tu valor está en lo que haces o logras, la presencia te dice, eres hijo. Eres amada. Eres visto. Eres sostenido. Y eso redefine todo.
porque comienzas a caminar con identidad, no con inseguridad. Y eso se nota. Se respira. Se transmite. Si tienes hijos, familiares, compañeros de vida, invítalos a esto también. Enseña que lo primero es lo primero. Que el día no empieza cuando suena el despertador, sino cuando el alma se conecta. Que antes de responder mensajes, hay que responder al llamado del cielo. Que antes de encender pantallas, hay que encender el altar. Porque en ese altar se define el clima del día. El tono. El enfoque. El ánimo. No es magia. Es presencia. Y la presencia cambia todo. Hoy tienes la oportunidad. Una nueva mañana es una nueva misericordia. Puedes detenerte. Respirar. Decirle al Señor, perdóname por tantas veces que salí sin ti. Hoy no quiero hacerlo más. Hoy quiero empezar contigo. Y no importa cuántas veces lo hayas olvidado antes. Cada día es una invitación fresca. Un lienzo en blanco. Un nuevo comienzo. Y cuando lo comienzas con Él, no hay límites para lo que puede pasar. Lo has escuchado todo. Cada palabra, cada suspiro escrito, cada verdad revelada entre líneas. Tu mente ha recibido semillas, pero ahora es tu corazón quien debe decidir qué hacer con ellas. Este no es simplemente el final de una serie. Es una encrucijada espiritual. A partir de aquí, caminas diferente o vuelves al ciclo que te trajo hasta este punto. Porque ya no puedes alegar ignorancia. Ya sabes que el exceso de pensamiento no te salva, que el control no calma, que la lógica no sostiene cuando todo se desmorona por dentro. Ya sabes que empezar el día sin presencia es como salir a pelear sin armadura. Que sin el altar secreto, no hay victoria que aguante. Ya sabes que lo que no riegas con oración se marchita, aunque lo cuides con esfuerzo humano. Tantas veces creíste que estabas cansado por la rutina, cuando en realidad te drenaba el alma cargada de dudas, inseguridades, decisiones nunca entregadas. Vivías como si todo dependiera de ti, como si Dios fuera un recurso de emergencia y no el eje de cada cosa. Pero aquí se te ha mostrado un camino mejor. Uno donde el descanso no es evasión, sino confianza activa. Uno donde comenzar con fe no es ignorar la realidad, sino pararte sobre una roca que no se mueve cuando el suelo tiembla. Es un modo distinto de existir. Más liviano, más honesto, más profundo. Pero solo lo experimenta quien se atreve a aplicar. ¿Y ahora, qué vas a hacer con esto? ¿Te vas a quedar como espectador de tu propia transformación? ¿O vas a tomar las riendas y empezar por lo más pequeño, una pausa al despertar, una oración susurrada antes de tocar el teléfono, una declaración que sacuda tu mentalidad diaria? La vida que anhelas no está tan lejos como crees. No se alcanza con grandes gestos, sino con gestos verdaderos. Con decisiones que no buscan aprobación, sino propósito. Con actos que no nacen del miedo a fallar, sino del deseo genuino de vivir diferente. Porque no necesitas que todo cambie afuera si permites que algo cambie adentro. Mírate ahora, justo donde estás. Detente. Escucha el ruido de tu mente. Observa cuántas veces al día piensas cosas que jamás entregas a Dios. Cuántas veces repites en tu interior escenarios que no ocurren, pero te roban la paz igual. Cuántas veces te despiertas con ansiedad, te acuestas con peso, y ni siquiera puedes nombrar con claridad lo que te perturba. Esto no es vida. No como el cielo la diseñó. Es una imitación borrosa de lo que podrías estar experimentando si decidieras vivir desde la rendición, no desde la resistencia. Desde la presencia, no desde el impulso. Desde el espíritu, no desde el desgaste. Entonces, te pregunto otra vez, con la autoridad de quien ha vivido esto en carne propia, ¿qué estás esperando para soltar? ¿Hasta cuándo vas a intentar resolver con tu mente lo que solo se transforma en el secreto? ¿Por qué posponer una decisión que puede aliviar tu interior hoy mismo? No se trata de cambiar todo de golpe, se trata de empezar. Comienza confiando en la palabra, no en tus sentimientos. Empieza declarando promesas, no pronosticando tragedias. Abre la Biblia antes que el navegador. Di aquí estoy antes de decir no tengo tiempo. Llora si necesitas. Escribe si te ayuda.
Grita si eso te libera. Pero hazlo desde la presencia. Ya no vivas esclavo del calendario ni de las opiniones ajenas. Ya no te midas por lo que logras, sino por cuánto escuchas. Porque los días más gloriosos no siempre son los más productivos, sino los más consagrados. Aquellos en los que tu alma fue pastoreada por la voz del Espíritu antes de ser azotada por las exigencias del entorno. Y eso empieza cada mañana, no con grandes actos, sino con el humilde gesto de buscar a Dios primero. De volver a hacer de tu despertar un altar y no una línea de partida hacia el agotamiento. Y si esta serie habló contigo, si encendió algo en lo profundo que ni tú sabías que estaba dormido, no lo ignores. Escríbelo. Proclámalo. Grítalo si hace falta. Pero no lo entierres. Porque lo que el Espíritu susurra hoy puede ser la semilla de la transformación que tu alma viene suplicando desde hace años. No dejes que esta voz se apague. No vuelvas al automático. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Esta es la hora de actuar. Comparte esto con alguien que esté al borde de rendirse. Mándaselo a quien vive en silencio batallas que nadie nota. Ayuda a que esta verdad no quede atrapada solo en tu interior. Hay muchos allá afuera esperando una palabra como esta para no soltarse del todo. Sé canal. Sé puente. Sé voz. Y si aún no te uniste, suscríbete. Activa las notificaciones. Porque aquí seguimos hablando de cosas reales. Aquí no alimentamos el alma con frases bonitas, sino con verdades que confrontan, sanan y empujan. Aquí queremos acompañarte a vivir lo que crees. A despertar con propósito. A caminar con fuego. A obedecer sin entender. A amar sin miedo. Porque sí, tu historia puede comenzar de nuevo. Solo necesitas una cosa, no comenzar otro día más sin su presencia.